muchas veces hay marcas que consideran que el camino corto a conectar es hablar en sus códigos, hacer contenido súper dinámico, súper entretenido, hacer TikToks. Hay muchos caminos para conectar con el joven y la única fórmula que funciona es la autenticidad. Una marca que quiera gustar a la generación Z debería dejar de observar desde fuera. Y empezar a escuchar desde dentro y a co-crear con esta generación desde dentro. ¿Algún consejo para construir estas comunidades? El primer paso para construir comunidad es ir más allá del propio producto en la comunicación. El tema del consumo rápido, de TikToks, de Shorts, de Reels, la velocidad, ¿no? A pesar de que nos cuesta admitirlo, nosotros también nos sentimos superados por el entorno digital y el de las redes sociales. También estamos sufriendo de alguna forma el impacto que tiene todo esto y que estamos aprendiendo de ello. Finder es la solución inteligente de búsqueda y descubrimiento de productos para tiendas online. En e-commerce Talks te ayudamos a descubrir tendencias y mejores prácticas y tratamos de desvelar lo que pasa por la mente de tus clientes para que entiendas mejor por qué hacen lo que hacen. Empezamos. Hola Adri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Llorens? Pues bien, ahí vamos. Mil gracias por estar aquí con nosotros en e-commerce Talks. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, Adri, cofundador de Amazing, consultora de nuevas generaciones. Antes de nada, te quería hacer pues un par de preguntas así a bocajarro. Venga. ¿Nos puedes hacer una foto rápida de la generación Z? ¿Quiénes son? Bueno, desde un punto de vista más objetivo, digamos, si se puede ser de alguna forma, se considera la generación Z esa generación que va, o que comprende de alguna forma, entre 1994 y 2010. Por lo tanto, gente que tiene desde 30 años hasta, pues eso, unos 15 años. Y por lo tanto, momentos vitales muy distintos. Eso a nivel general para ubicarnos. A nivel características, bueno, nosotros también nos gusta hablar mucho y creo que hoy desarrollaremos sobre eso, sobre lo que es mito y realidad, esos dos conceptos. Entonces, bueno, sí que hay ese concepto de nativos digitales, una generación que ha nacido de la mano de la tecnología, gran parte de ella, porque la parte alta de la generación, pues quizás no tanto, pero esa característica de nativos digitales, sobre todo una generación que se ha desarrollado en un momento de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, de mucho cambio. Y eso sería como de momento las dos características que me atrevo luego profundizaremos, pero que me atrevo a afirmar fuertemente, digamos. Vale, bien, pues justamente te iba a preguntar pues esos 3 o 4 adjetivos, ¿no? Vale. Que la definan, ¿no? Más o menos pues ya lo has respondido. Tú eres Z, ¿eh? Tú eres generación Z, Adri, o sea, aquí tenemos un buen ejemplo. Un poco en el límite, creo que ahí no muy lejos, ¿no? Y por el otro lado tenemos un millennial, también un poco en el límite, entonces puede ser divertido. Pero antes de seguir, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué compañía has fundado, trabajas, cofundado, ¿no? Y cómo has llegado un poco hasta aquí para montar para montar Amazing. Bueno, pues yo soy Adri Ballester, como decía Llorens, soy cofundador y director de marca y de comunicación en Amazing. Amazing es una consultora generacional que monté junto a mis socios Álvaro y Rafa hace ya 7 añitos en la uni. Nosotros estudiábamos una carrera que se llama Lane, que está en Madrid, en Barcelona y en varios sitios, que es liderazgo, emprendimiento e innovación, se llama, es un tema así un poco raro, y que te obliga de alguna forma a montar un proyecto. Entonces, en nuestro caso nos gustaba el mundo del marketing, de alguna forma no sabíamos cómo materializarlo, pero nos gustaba, y sí que teníamos una inquietud que era que las nuevas generaciones habían dejado de conectar de alguna forma con marcas que en su infancia, sobre todo marcas de retail, de gran consumo, marcas que en su infancia, como digo, les molaban y que habían dejado de conectar en códigos y que había muchas marcas que les estaba costando llegar al joven, ¿no? Entonces, con esa inquietud es un poco como empezamos hace 7 años, primero como un proyecto en la uni, luego ya consolidándonos como empresa y bueno, hasta el día de hoy. O sea, ese proyecto que ya nació en la universidad es luego lo que fue Amazing, ¿no? El mismo evolucionado. Efectivamente, sí, ya al principio no tenía ni nombre, digamos, en un momento dado se le puso el nombre y empezó a tomar forma. Pero sí, el germen es el mismo. Vale, bien, pues bueno, este podcast se tratará un poco pues de conocer las inquietudes de esta generación, especialmente hábitos de consumo, también pues de emprendimiento. Aquí tenemos un buen ejemplo porque ya tienen edad para ello, ¿no? Y también pues para dar una pincelada pues a muchos e-commerce que nos escuchan, ¿no? E-commerce y agencias si tienen que tener en cuenta pues determinados factores, ¿no? Para comunicarse con la generación Z, ¿no? Pero antes de esto, la alfa, he estado antes analizando y viendo ahí todo el tema generacional, ¿no? ¿Tenéis alguna pista de la alfa cómo viene? ¿Tenéis ya algunas pistas? ¿Se diferencian tanto? Porque estos casi que han nacido con el GPT, ¿no?
Pues sí, totalmente. A ver, nosotros lo que hemos observado hasta el momento, y quizás este es el primer año que estamos empezando a incorporar en nuestros estudios, a bajar un poco la muestra para incorporar nuevas generaciones, hasta el momento desde el punto de vista del marketing, no es que fuese algo más residual, pero sí que el foco de atención está más en esos ya primeros consumidores jóvenes, ¿no? Que podríamos considerar Z, pero sí que estamos observando y venimos observando que los hábitos y los comportamientos a nivel digital, por ejemplo, son muy distintos. La forma de usar las redes sociales incluso es brutal ver como un perfil de Instagram, los chavales de 15 años a día de hoy lo usan de una forma muy distinta, no publican tanto en el feed, publican en stories, bueno, hay como una serie de hábitos y comportamientos digitales que ya te vuelan un poco la cabeza y dices, oye, ya incluso yo estoy empezando a estar desfasado, ¿no? Entonces, como digo, este año empezaremos a generar datos también sobre el tema y a observar comportamientos más concretos, pero sí que vemos que ya hay diferencia de 5 años arriba a 5 años abajo, total. Wow, increíble. Volvamos un poco a la Z, ¿no? Y ahora que ya estamos un poco más ubicados, parece que esta generación, más que ninguna, pues no quiere que les vendas, ¿no? Sí que quiere que la escuches. En Mazing habéis hecho un estudio que habla del fin del funnel, ¿no? Uh-huh. Que me ha parecido súper interesante. El funnel, por si alguien pues no está familiarizado con el concepto y no lo sabe, por decirlo de una forma rápida, es el camino que sigue un potencial cliente, ¿no? Desde que empieza a buscar información, a resolver un problema, un producto, a que acaba comprando este producto o servicio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del fin del funnel? ¿En qué ha cambiado respecto al funnel más tradicional? Nosotros cuando hablamos del fin del funnel, pensamos en el fin del funnel como elemento lineal, predecible, secuencial, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Defendemos que, bueno, se habla mucho de que esta generación es 100% digital, pero nosotros defendemos mucho y hemos observado en todos los estudios que hemos hecho que el factor físico también se valora mucho para que según qué puntos de la experiencia de compra. Entonces, cuando hablamos de la ruptura del funnel, nos referimos a que es una generación que salta entre puntos de contacto físicos, digitales, en el móvil, en el ordenador, indiferentemente, y que por lo tanto cuesta entenderlo como algo lineal ese funnel, ¿no? Es decir, lo mismo, pues si pensamos en moda, el consumo de moda, en su momento hicimos un estudio en el cual veíamos pues, que había ocasiones en las que tú preferías ir a la propia tienda para palpar el producto, pero preferías volver al digital por el descuento que te podía generar, o para ver las reseñas o por lo que fuese, ¿no? Entonces ya no es tan secuencial el tema, sino que vas saltando de unos puntos de contacto a otros y se produce una complejidad mayor, digamos, que en otros momentos. Pero es curioso, ¿no? Porque son totalmente nativos digitales, han nacido ya con la tecnología en la mano, con el e-commerce, ¿no? ¿Cómo es esta vuelta un poco? O sea, es decir, ¿por qué no se apoyan únicamente en canales digitales? En principio es suficiente, ¿no? ¿Por qué esta tendencia aparente a volver a tienda física? Claro. Bueno, nosotros observamos que la tienda como espacio experiencial, ya no tanto como espacio de transacción, ¿no? En el cual pues ya tenemos muy asumido que en un Amazon, en un Zalando, en un Asos, en cualquier plataforma o de cualquiera de las marcas que a día de hoy están desarrollando su propio e-commerce, pues que la compra, lo que es la parte transaccional se hace muy ágil, que puedo acceder incluso a descuentos porque tenía un vale de la newsletter o lo que sea, ¿no? Esa parte y que en 2 días lo tengo en mi casa, ¿no? Digamos, esa parte está cubierta. Pero sí que se está revalorizando de alguna forma la tienda como un espacio experiencial, donde incluso pues vemos todas estas marcas de ropa que se están poniendo de moda, de Nude Project, de Scaffers, que están convirtiendo la tienda también como un epicentro, digamos, cultural, donde la gente va, conoce a otra gente, ve gente de su rollo, puede palpar las prendas, pasan otras cosas, como pues a veces ponen un DJ o hay música, ¿no? Entonces, hay 2 puntos en el cual, oye, según qué sectores hemos observado, pues cuando trabajábamos con banca en su momento o seguros, pues sí que incluso tener una persona de contacto en la sucursal, por ejemplo, en el mundo banca, a la que poder preguntar sí que genera confianza, pero sobre todo es esta parte experiencial que comento, que pueden producirse en las tiendas, ¿no? Veíamos que el plan de ir de compras, incluso, uno de los últimos estudios que hacíamos sobre el tema, el plan de ir de compras se percibía como un plan de ocio, divertido. Entonces, bueno, ahí estaría el punto. Bien interesante como las tiendas, ¿no? Pueden, digamos, de hecho lo que comentas, ¿no? De Project y muchas otras están abriendo realmente pues muchas tiendas, ¿no? Les refuerza esta experiencia y también para dar a conocerse, es decir, porque también pues mucha gente que pasa por ahí, ese tráfico que pasa por delante de la tienda, porque normalmente las abren en puntos muy céntricos importantes, Fuencarral, Madrid y muchos otros, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo conectar? Un poco
cómo podemos conectar, si trabajas en marketing, en ventas, si tienes un e-commerce? Nosotros, a mí, por ejemplo, me pasa con el equipo, ¿no? Porque aunque somos un B2B y principalmente nuestro comprador aún, la Z, empieza a llegar, ¿vale? Empieza a llegar, ¿no? Pero para veces para uno es complicado desde cómo relacionarte con gente de tu equipo, de distintas generaciones, ¿no? A cómo poco a poco ir transformando un poco esta comunicación, ¿no? Por curiosidad, una campaña de marketing, por ejemplo, imagínate, ¿no? ¿Qué es más Gen Z? ¿Decir bro en un email, ¿no? O mandar audios de 2 minutos por WhatsApp. Buen punto. Pues mira, ahí nosotros con respecto a lo del bro en un email, ¿no? Que haría alusión a los códigos y la forma de hablar. Nosotros lo que hemos observado es que muchas veces hay marcas que consideran que el camino corto a conectar es hablar en sus códigos, hacer contenido muy súper dinámico, súper entretenido, hacer TikToks. Y realmente esa es una fórmula, pero no es la única fórmula, ni mucho menos, ¿no? Nosotros también queremos dar un mensaje a las marcas, a los emprendedores, a la gente que nos esté viendo, de oye, hay muchos caminos para conectar con el joven y la única fórmula que funciona es la autenticidad. Lo que hablamos nosotros, ser auténticos con tu rollo, con lo que vendes, con lo que eres y que comuniques desde ahí. Entonces no hace falta hablar, si no te sale y no eres capaz, no hace falta hablar en ese tono ni hablar en ese rollo, ni siquiera meterte en TikTok. Obviamente te vas a quitar una gran parte de posibilidad de conectar, pero no hace falta estar en todas las redes sociales, todos los canales, no hace falta estar en TikTok, ¿no? Entonces, pero si tu target está ahí buscando tu producto. si tu target está ahí buscando tu producto, bueno, primero habrá que plantearse si tú tienes la capacidad. Yo personalmente soy más de opinar de que es mejor estar bien y a conciencia y siendo capaz de generar bien ese contenido y esa conexión que no estar, básicamente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que de alguna forma todo el esfuerzo mental y el esfuerzo de recursos que implica estar sin un rumbo concreto en el mundo de las redes sociales, la de horas que implica, el ruido que implica, sin tener un rumbo, ¿eh? Yo no digo sin cuestionarse, oye, ¿qué valor puedo aportar creando contenido? ¿De qué temas quiero hablar más allá de mi propio producto? Realmente no tiene tanto sentido. Entonces, oye, lo mismo, tienes que estar en TikTok, pero no a través de tus propios canales. Tienes que colaborar con otros perfiles que hablen de tu contenido, bueno, o de tu producto. Por lo menos cuestionarse el punto de partida. De nuevo, para mí todo revierte en este concepto de autenticidad. Es decir, oye, ¿yo qué vendo? ¿Qué es el producto que vendo? ¿Qué problemas soluciona esto a la gente? O sea, es un tema racional, funcional de, oye, vendo, yo qué sé, calculadoras y le ayuda a la gente a hacer cálculos. Es un tema emocional de vendo prendas y les ayuda a la gente a sentirse de un modo concreto. Primero, plantearse eso. Segundo, pensar, oye, ¿esto cómo lo puedo traducir yo en un contenido que vaya más allá de mi producto? Que le aporte valor a la gente, ya sea que aprendan algo cuando estén viendo mi contenido, que se lo pasen bien y les esté entreteniendo. ¿Cómo salgo de esa egomarca y aporto un valor en el mundo del contenido? Sin esa reflexión inicial, creo que se pierden un poco las cosas. Oye, si no, pueden parecer un boomer disfrazado, ¿no? Eso es. Depende de cómo, ¿no? Si se aceleran y no estudian bien previamente el cómo estar, ¿no? Sí. ¿Qué canales usan principalmente la generación Z, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Qué rechazan? Claro. ¿Dónde podemos encontrarles? Sí, o sea, por supuesto es innegable que las redes sociales es un espacio en el que pasamos mucho tiempo. De hecho, próximamente vamos a lanzar un estudio sobre el mundo de los contenidos y se vuelve a ver, ¿no? Pues como sabemos en los últimos años, TikTok, por ejemplo, ha sufrido un crecimiento brutal. Instagram se mantiene realmente el uso de Instagram como la principal. YouTube. Facebook, ya ni hablamos de Facebook, ¿no? Claro, eso es. Ahí iba a acabar en el mito de Facebook, totalmente, sí, sí. YouTube para ciertas comunidades y perfiles de gente, pues más foodie, estamos observando, perdón, que la gente interesada por el mundo foodie entra mucho en YouTube, o la gente del contenido más de viajes y lifestyle también. Y Twitch, por ejemplo, por comentar un tema interesante, que es una que parecía que iba a despuntar pues, hace 3-4 años, que se ha quedado como algo más para ciertas comunidades más nicho todavía, gamers y esports, ciertas comunidades más específicas, a pesar de que parecía que con todo de la pandemia iba a despuntar. Y luego, efectivamente, pues canales como Facebook, donde pues realmente no hay tanto peso actualmente. ¿Cuándo vais a lanzar próximamente este estudio? Sí, lo lanzamos a finales de este mes de mayo, junto a Madrid Content School, que es una
escuela y plataforma de contenidos y bueno, ahí la verdad que habrá insights bastante interesantes sobre este mundo. Vale, genial. Si cuando salga nos lo mandas, seguramente tendremos tiempo a adjuntarlo aquí en Vale. en la descripción de nuestro canal de YouTube y ahí lo vamos a enlazar para que los oyentes lo puedan Genial. ver. ¿Qué errores cometen las marcas cuando intentan acercarse? Ahí comentabas, ¿no?, la dificultad, ¿no?, del cómo acercarte, el no precipitarte, ¿no? ¿Qué errores, cuáles son los principales errores a cometer o que tenemos que tener en cuenta para evitar? El primer punto, o sea, empiezo desde la parte de recomendación para acabar en el error, ¿no? La parte de recomendación es lo que comentaba precisamente. O sea, yo creo que las marcas pueden caer muy fácilmente en el FOMO, ¿no? El fear of missing out, entre tantas tendencias, tantos los hitos culturales que surgen cada día, memes, trends en redes sociales, de perderse entre todo eso y decir, oye, tengo que estar en todo, por estar, por lo que sea, y sin un rumbo específico. Entonces, eso es lo que decía antes. Quema mucho, genera muchos recursos, mucho ruido mental. Entonces, nosotros la recomendación aquí es, oye, párate, evalúa qué puedes aportar como marca y a partir de ahí monta asegúrate también por recursos de dónde puedes estar estando bien y a partir de ahí monta tu estrategia. Entonces, el error sería sucumbir a ese FOMO, digamos de alguna forma, y esto lo vemos en marcas grandes, constantemente también. Marcas que tienen departamentos de marketing brutales, que trabajan con agencias, pero que no saben seleccionar en qué cosas entrar y en cuáles no, de qué forma aportar contenido a partir de, eso, valor a partir de un contenido, porque aquí hay un punto interesante que es, oye, es que a día de hoy el contenido en redes sociales es parte de tu propuesta de valor como marca. O sea, tu propuesta de valor como empresa no lo aporta ya solo tu producto o el servicio que des, sino que el propio contenido aporta valor al joven y es una herramienta susceptible de que pues eso, se relacionen contigo y conecte contigo. Cada día vemos más gente que sigue a marcas sin necesidad de comprarlas. Las sigue en redes sociales, interactúa con ellas, es súper fan de las marcas, pero nunca va a llegar a comprarlas. ¿Por qué? Por disponibilidad económica o por lo que sea. Entonces, ya digo, el contenido se convierte en parte de la propuesta de valor y aquí el error sería pues caer en este FOMO, ¿no? De querer estar en todos lados. Claro, estar ahí porque está tu competidor, ¿no? O sea, han abierto un perfil Claro. de TikTok, voy a abrirlo, ¿no? O entiendo que también el otro problema es eso, ofrecer únicamente pues contenido transaccional, ¿no? Eso. Es decir, yo hablar únicamente de productos sin el problema y todo lo que hay alrededor, ¿no? Totalmente. ¿Os ha pasado que alguna vez una marca, porque entiendo que vosotros pues vienen marcas, ¿no?, con dificultades, oye, pues cómo voy a llegar o quiero hacer esto, he decidido que tengo que hacerlo, ¿no?, que os contrate para conectar con la generación Z y luego quiero hacerlo todo en PowerPoint? Todo el trabajo como tal de conectar con el joven, dices. Sí, o sea, es decir, que al final quieran hacer, digamos, todo ese trabajo, entrar en todo ese mundo digital de esa manera, ¿no? Pero luego que al final internamente no tengan ni los recursos, ni las personas, ni el cambio interno necesario, ¿no? Que quieran llegar rápidamente, lo que decías tú, ¿no? Y que a la hora de trabajar con ellos veis que no hay un encaje, ¿no? Que no están aún preparados. ¿Os ha pasado, tenéis algún caso con alguna marca, que entiendo no podrás mencionar si lo tenéis, para contarnos alguna anécdota de este tipo? Sí, total. A ver, nos ha pasado desde marcas que efectivamente quieren tomar el atajo, ¿no? Para conectar con el joven y por lo tanto se van a campañas, a mentalidad por campañas, que es algo muy tradicional. O sea, voy a hacer una campaña de publicidad para este target. Si no tienes un rumbo claro de qué mensaje le quieres transmitir como marca o qué valor realmente aportas en la vida de este chaval o esta chavala, puedes ir haciendo campañas, puedes ir generando cierto ruido a corto plazo, pero realmente no estás construyendo marca y eso nos lo hemos encontrado un montón, ¿no? Entonces, bueno, el saltarse a la parte creativa constantemente o a la parte de campaña lo vemos muchísimo, ¿no? También hemos visto, por otro lado, casos en los que se hace toda la parte de investigación, de consultoría, como la parte estratégica de fundamentar todo lo que creemos que tiene que hacer la marca, de alguna forma, para de nuevo acabar saltándoselo, ok, fantástico, pero montame una campaña de tal, ¿no? Entonces, eso lo vemos constantemente y es un poco lo que decías, Llorens, de esto debe acompañar debe ser acompañado por una cultura interna que esté dispuesta a hacer las cosas de la forma un poco diferente, porque el marketing actual es diferente, implica procesos distintos, implica colaborar con partners distintos, implica jugársela un poco más, porque las marcas ya no pueden controlar tanto los mensajes que dan como antes, porque ya no es tanto unidireccional, sino que mi marca está expuesta constantemente en redes sociales, tanto a nivel interno, la gente puede saber mi política de recursos humanos en el momento en que un chaval o una chavala cabreado suba a TikTok
cuál ha sido la experiencia trabajando en mi empresa. Ahí hay transparencia 100%. Entonces, en este momento de puertas, sí, de puertas abiertas, digamos, de alguna forma, y de transparencia pura, pues implica un cambio de paradigma de decir, oye, tengo que estar dispuesto, si me meto en este tema de que quiero conectar a los jóvenes, tengo que estar dispuesto a hacer las cosas distintas. Claro, y eso entiendo que por las empresas también es incorporar talento, gente joven, ¿no? Que pueda aportar internamente esta visión, aparte de empresas como la vuestra, ¿no? Que externamente pues también pueden ayudar, ¿no? Pero entiendo que es importante que internamente también eso cambie y incorpores perfiles de este tipo. No sé si esto lo habéis visto en corporaciones que os hayan contratado. Sí, total. Y algo que estamos empezando a ver bastantes departamentos como más transversales que se crean con foco en el joven. Es decir, departamentos que lo conforman distintas personas de distintos equipos, me invento, de marketing, de investigación de mercados, del área digital, distintos perfiles que o bien porque son jóvenes como tal ellos, o bien pues porque les apetece entrar en ese proyecto, eh, pues se suman, crean una especie de comité, digamos de alguna forma. Bueno, en este caso nos contratan para darles como esa visión desde fuera y trabajan como de una forma más transversal para la marca desde esa parte de contenidos jóvenes, conexión con el joven y tal. Entonces, eso lo estamos empezando a ver y es bastante chulo también. Wow, pues sí, organizar equipos por segmento por segmento de público, ¿no? Internamente distintos equipos, ¿no? Eso es. Multidisciplinares además, de distintas áreas. Ostras, qué guapo, qué chulo. ¿Nos podrías contar algún caso de éxito real de alguna marca que habéis ayudado en esta transición que puedas contarnos? Sí, por supuesto. Bueno, aquí pues podemos poner dos ejemplos. Nosotros trabajamos con Caja Rural de Asturias desde hace tiempo. Uh-huh. Caja Rural de Asturias, bueno, es una de las cajas, una de las entidades financieras con mayor satisfacción y mejor percepción dentro de sus clientes, Uh-huh. ¿vale? O sea, hay informes de la OCU y bueno, realmente es como, desde el punto de vista de confianza y cercanía que generan, es una marca muy chula. Y sobre todo tienen toda esta parte de propósito, pues en Asturias en concreto, ¿no? Entonces es un proyecto local, pero muy, muy chulo. Pero no suena a neobanco, ¿no? No, no, por lo que sea, no suena de Uh-huh. banco y ahí está un poco el tema, ¿no? De alguna forma, claro, pues los jóvenes ya sabemos que están surgiendo nuevas soluciones financieras y muchos se inclinan por ellas por lo que sea, ¿no? Entonces ahí teníamos una oportunidad chula de conexión, digamos. Entonces ahí empezamos con una fase de investigación donde empezamos pues entendiendo un poco cuáles son las inquietudes de los jóvenes al respecto de qué le pedían a una entidad financiera, es todo esto que hablábamos antes de, oye, qué parte de la experiencia tiene que ser física, cuál digital, qué valor de un neobanco, qué valor de una entidad más tradicional, todo esto, empezando por ahí. Y bueno, al final lo que acabó todo esto es en la creación de su marca joven, de una vertical, digamos, de marca joven de Caja Rural de Asturias, que se llama FIN, que tiene su propia tarjeta y que tiene su propia entidad dentro del banco. Y luego, sobre todo, la activación de esto. Fue chulo porque empezamos por crear comunidad antes de vender el producto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, empezamos una vez lanzado Fin sin asociarlo, se lanzó sin asociar a la marca y se empezó a crear distintos eventos temáticos de música, se empezó a generar contenido en torno a finanzas, inquietudes que podían tener los jóvenes en torno al tema. Bueno, le recomiendo a la gente que se meta en el perfil que está muy chulo. Y desde ahí hubo un momento dado en el cual ya pues, se lanzó Fin como parte o hermano de Caja Rural de Asturias. Y desde entonces, pues bueno, estamos ayudándoles en toda la parte de activación y de vinculación de ambas marcas, ¿no? Para que de alguna forma, pues no se descuelgue Fin de lo que es Caja Rural de Asturias, de todos esos atributos chulos y buenos que tiene la marca, ¿vale? Entonces eso por un lado. Ya digo, en ese caso, pues vamos desde la investigación hasta conceptualizar una marca, hasta activarlo, ¿no? En redes sociales, pues hay contenidos muy chulos de la propia marca, muchos que han funcionado muy bien porque responden a lo que decíamos antes, inquietudes o problemas que tienen los jóvenes, pues dudas sobre las finanzas, básicamente, ¿no? Sí, de hecho, estoy viendo ahora mismo la web, viendo los copies y queda claro, ¿no? Es decir, la cuenta sin cuentos. Eso es, total. Para que seas cada vez más independiente, si vas al extranjero, sin comisiones, Eso es. está bien, y con una app, o sea, paga como te apetezca, por fin, ¿no? Ya, queda claro, está muy bien. Entonces, bueno, ya digo, eso sería un caso. Luego otro caso que hemos trabajado últimamente y que siempre me gusta destacar porque también va de esta parte de estrategia a la activación, es un trabajo que hemos hecho junto a Mau y junto a Duki, sobre todo, que es este artista urbano argentino, pero con mucha relación con España y con Madrid en concreto,
que es trabajar para el lanzamiento de su colaboración en una cerveza. Hace unos meses, en junio de 2024, se lanzó una cerveza que se llama La Diabla, tenía un nuevo nombre, que era un movimiento muy valiente, muy atrevido por parte de Mau, porque era un proyecto de innovación de producto, un nuevo producto con un nuevo nombre que no tenían, y que empezó desde una parte de estrategia y entendimiento de qué le pedían los jóvenes a una marca de cerveza, por dónde orientar los tiros, y todo esto, bueno, se trabajó mano a mano con Duki. Se acabó diseñando esa propia cerveza que ayudamos nosotros a diseñar, que es muy chulo y que mola ver tangible algo que has ayudado a diseñar de alguna forma. Y bueno, eso se lanzó en su concierto en el Bernabéu y la verdad que ha ido muy, muy guay a nivel ruido de marca, porque al final es, oye, una marca co-creando con un artista y con una generación, un producto para esa misma generación. Qué bueno. Y generó bastante ruido y muy guay. Qué bien. Bueno, y además eso, ¿no? La oportunidad de trabajar con una grande marca, además muy abierta a testear y a probar y también con presupuesto para poder hacer este tipo de acción. Suena súper bien. Así que por tenerlo en una frase, Adri, tienes que rellenar el espacio, ¿vale? Que voy a dejar en blanco. Una marca que quiera gustar a la generación Z debería dejar de... Una marca que quiera conectar con la generación Z debería dejar de observar desde fuera. Y empezar a... Y empezar a escuchar desde dentro y a co-crear con esta generación desde dentro. Qué bueno, genial, Adri. Ha quedado un muy buen titular. Vamos ya a hablar de tiendas online, ¿no? Que es uno de los pilares de este podcast. Aunque la generación Z ha crecido con Internet, todavía valora la tienda física, ¿no? ¿Qué crees que puede significar esto para quienes gestionan un e-commerce? A ver, lo que comentábamos antes es que ni mucho menos esto significa que la experiencia digital y el e-commerce tenga menos peso, sino que yo creo que todo lo que tiene que ver con la transacción, o sea, con los puntos de valor que ofrece la experiencia digital, que es, oye, agilidad, el poder comparar, el poder ver reseñas, la vinculación con la red social, ¿no? Esa parte de transición de, oye, estoy viendo una foto de un producto que me gusta y fácilmente y ágilmente lo conecto con la web y puedo estar en 2 minutos comprándome el propio producto. Eso del user-generated content, ¿no? Eso es. Todo esto que ahora se está trabajando muchísimo es lo que hay que exponenciar y llevar de alguna forma al extremo, digamos. Es decir, esa es la parte positiva que destaca el joven del e-commerce, del social commerce, ¿no? No recuerdo el concepto exactamente. Social commerce, social commerce, efectivamente. Que es esa parte de, oye, de agilidad, de poder comparar, contrastar en poco tiempo, mucha información y de sobre todo de ver el producto en situación. Es decir, pensando en moda, como digo, pues vérselo a un creador de contenido que me mola o a mi amigo que le mola. Entonces, todo eso es lo que de alguna forma debe llevarse al extremo. A mí me llama la atención a veces, y lo he pensado una vez, como grandes marcas estas de moda, ahora por ejemplo, que lo están petando, por decirlo así de alguna forma, realmente no tienen tan trabajado, si entras a su web, no tienen tan trabajado toda esta parte del about us y nuestra historia y nuestro propósito y nuestros valores, y van directamente al producto, a la compra del producto, te ofrecen un descuento por acceder a su newsletter, ¿no? A esa parte como más transacción, funcional, directa, funcional a tope, ¿no? Y eso me lleva a conectarlo con lo que decía antes. Toda esta parte de e-commerce lo que debe ser es muy práctica, muy sencilla, muy intuitiva, ofrecerte un valor, pues incluso de ahorro en algún momento dado distinto al de la propia tienda en físico. Y en ese sentido, y generarte sobre todo confianza, que muchas veces esa barrera que pueda haber o ese desconocimiento para comprar de una compañía por primera vez está ahí presente. Entonces, yo como buen millennial, yo voy directamente, para la confianza, a quienes somos. Claro. Sí, total. Yo haría lo mismo, ¿eh? Yo personalmente, yo también, desde mi sesgo marketingiano, a mí me mola esa página, es lo que más me gusta. Pero la gente, pues mira, yo voy al turrón, voy al producto, obviamente que me genere confianza, que no me genere dudas de dónde estoy comprando, que esté la información clara y para adelante. Entonces estas webs lo que hacen muy bien es esto, ¿no? Plantearte muy bien el producto y que te permita acceder a él de una forma muy sencilla. Qué bueno, por lo tanto, webs súper sencillas, muy directas, poco complicadas, que puedes llegar rápidamente al producto, con reseñas a poder ser, ¿no? Y con contenido generado por el usuario, ¿no? Donde puedas ver el producto en personas reales, utilizándolo y en fotos que no sean perfectas. Eso es. Ese punto es muy interesante también. Lo conectamos con lo de la autenticidad que decíamos antes. A ver, aquí hay dos tendencias. O sea, vemos marcas que son muy aspiracionales y que trabajan mucho la parte visual
y que un rollo casi más abstracto del producto en un set de rodaje va a quedar, de shooting, perdón, va a quedar súper chulo y a la gente le mola esa parte aspiracional de, ¡buah, qué cool! Me aparece un tío con unas gafas astronáuticas, lo que sea, ¿vale? Eso es una tendencia. Y la otra tendencia es un poco lo que estamos comentando, la imperfección como algo chulo. O sea, el coolness en la imperfección, ¿no? Imágenes que no sean tan perfectas, efectivamente, como decía Llorens, que puedas ver a gente en la que te veas reflejada con esas prendas o con ese producto consumiéndolo y que te puedas sentir identificado con él o con ella. Sobre el tema de comportamiento de compra, hablas de precios. Hoy, casualmente, por LinkedIn me apareció un artículo de Cinzia, una compañera, que decía que el 65% de los Zetas están pensando en aumentar su inversión en sostenibilidad y que el 57% pagarían más por ropa respetuosa. Pero a la vez, parece que el 40%, no tengo la fuente, ¿vale? Pero parece que estos Zetas, vosotros los Zetas, el índice de evolución de ropa es enorme. En algunos casos de hasta el 49% y además el 77% al menos compra una prenda de ropa al mes, ¿no? Entonces, y ahora en DoFinder estamos a punto de lanzar también un estudio sobre consumo, sobre e-commerce y un poco hemos hecho alguna pregunta de este tipo, ¿no? Y parece que sí que dicen, pero luego no sé si hacen. Total. Creo que has dado con la clave. O sea, nosotros hablamos de tensiones y hablamos de contradicciones constantemente y que son dos conceptos muy importantes para entender a esta generación. También hemos observado que en el declarado, es decir, cuando le preguntamos si estarías dispuesto a o si eres sostenible, efectivamente, ahí fantástico, pero efectivamente las compras en plataformas de fast fashion, por ejemplo, crecen muchísimo. Es una generación que consume muchísima ropa. Entonces, hay una contradicción real. Nosotros cuando hablamos de sostenibilidad intentamos relativizar un poco que sea uno de los principales motivos de compra o drivers, ¿vale? Sí que creemos que hay ciertas comunidades que lo valoran mucho, perfiles más nicho, que por su conciencia social, medioambiental, pues oye, entre dos opciones incluso están dispuestas a gastarse un poco más. Por lo general, lo que venimos observando es que el driver principal suele ser el precio. Depende de la categoría, ¿vale? Pues no es lo mismo moda que tecnología, o depende de la alimentación, lo que sea. Es una cosa que une todas las generaciones, parece, ¿no? Sí. Entonces, en este caso no es tan novedoso esta generación. Sí que hay un punto de que, oye, sí que hemos observado entre dos opciones de precio similar, que si una de ellas me ofrece un tema de economía circular, por lo que sea, pues sí que quizás se valore con buenos ojos, ¿vale? Es una masa más, que obviamente no tiene por qué ser entendido o sea, y eso no implica, perdón, me corrijo en la forma en la que lo estaba contando, no implica que esa parte de sostenibilidad se tenga que contar de una forma explícita, aburrida, decir, oye, si compras esta camiseta estás ahorrando 5.000 litros de agua, ¿vale? Creemos que la forma de contar esta parte de sostenibilidad y de impacto chulo y tal no tiene que dejar de ser cool, guay, y que a día de hoy, por ejemplo, pues que se está revalorizando mucho ciertos movimientos como el tema de lo local. En la alimentación, la gente le está empezando a molar el queso artesano de tal zona o la cerveza artesana de tal zona. Y esto tiene su explicación desde el punto de vista de conciencia social y medioambiental, pero sobre todo también es porque se nos presentan de una forma cool y te da acceso a un producto más que tiene más historia, que te permite posturear un poquito más, te permite sentirte un poco más único. Entonces, para aquellas marcas que tengan en su ADN y quieran apostar por eso, que creemos que tiene que ser la forma, no quita que haya que contarlo eso de una forma lineal y evidente, sino que hay que encontrar la manera chula de decirte, oye, es que esta camiseta, si la compras, estás contribuyendo a, que sea, las comunidades de tal zona de León y te cuento la historia de esa gente, de esa zona y la visualizas, ¿no? Entonces hay que encontrar también las formas de contarlo para conectar. Bien, y has comentado postureo. Sí. Muchos e-commerce hoy en día pues aún no tienen perfil de TikTok o están ahí que entro, ¿no? Especialmente tras el lanzamiento también de TikTok Shop en España. Si soy un e-commerce, mi público está ahí, entro en TikTok, ¿qué debo buscar ahí? ¿Relevancia, interacción y comunidad? ¿Cuál tiene que ser mi estrategia en TikTok? TikTok sabemos que es un canal muy interesante para la prueba y error desde el punto de vista del alcance. Es decir, o sea, que el alcance potencial que tiene un contenido y orgánico, ese alcance es
es tan potente que merece la pena, ya digo, esa prueba y error, digamos, de alguna forma, ¿no? Lo que hablamos antes. Primero, estar seguro que quiero entrar ahí y que estoy dispuesto a, pues eso, meterme y probar mucho y dedicarle muchas horas y Y una vez tiempo, ¿no? Eso te iba a decir. y ese tiempo y sobre todo, ya digo, respondiendo a lo que decías, desde el punto de vista del alcance. En TikTok es un canal donde no se genera tanta comunidad, o es más difícil, mejor dicho, porque sí que hay marcas y hay perfiles que lo consiguen, tanta comunidad interactiva como tal, no hay tanta consciencia de ello, perdón, sino que es un canal muy interesante para generar alcance desde los contenidos, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces la gente en TikTok no se fije tanto en los seguidores, sino más en el alcance de los contenidos. Y si TikTok desapareciera mañana, ¿cuál sería el refugio natural para la generación Z? Muy buena pregunta. Yo creo que para empezar todo el mundo paniquearía. Yo creo que mucha gente le daría algo. Eh, y es muy interesante porque de alguna forma, esa pregunta, porque de alguna forma TikTok ha impulsado una nueva forma de consumir contenido, que ha acelerado que pues, Instagram con Reels de alguna forma muchas dinámicas también las adopte y tal, ¿no? Entonces, YouTube Shorts también que surja con un proceso, con un consumo de contenido similar. Entonces, muy buena pregunta. Yo diría que otra tendría que surgir por el estilo, pero bueno, sí que es verdad que hay mucha gente que consume contenido de TikTok desde Instagram Reels, que suele llegar después, suele ser el contenido que llegue unos días después y no llega todo el contenido, o sea, ese concepto que es el lore, que se llama, ¿no? Que al final es como las inside jokes o los códigos internos de ciertas comunidades o de ciertas temáticas suelen llegar a Instagram después que a TikTok muchas veces, ¿no? Entonces, yo diría que al principio pues la gente acabaría yendo a Instagram como refugio seguro, donde, como decíamos antes, está la mayoría de gente, y a partir de ahí algo tendría que surgir. Es que es muy buena pregunta. No sé cómo lo ves tú. A mí me molaría también que No lo sé, tío. Yo como millennial consumo muy poco TikTok, ¿no? Claro. Pero sí, solamente pasaría eso, ¿no? Se quedaría lo más similar posible y aparecería alguna o Instagram o alguna de estas marcas crearía rápidamente alguna otra opción. ¿No? Hablabas de comunidades. De hecho, en vuestro estudio hay un dato, tengo aquí, corrígeme si no es así, pero creo que está bien, que el 85% cree que las comunidades motivan la recompra, ¿no? Uh-huh. O sea, no basta con tener followers, ¿no? Quieren espacios reales de comunidad. ¿Algún consejo para construir estas comunidades? Sí, a ver, el primer paso para construir comunidad es, la herramienta más potente a día de hoy, es ir más allá del propio producto en la comunicación, lo que hablábamos antes. Oye, yo puedo tener un muy buen producto, genial, lo voy a poner en valor siempre que pueda, esa parte más funcional de mi producto, más argumentos más racionales, muy bien, pero tengo que ir un paso más allá y comunicar desde una temática en común o una pasión en común con la gente que me sigue. Y esa pasión en común puede ser, ya digo, temática, o sea, puede ser, estamos viendo marcas que, bueno, pongo un ejemplo. Eric Ayala Pizzaiolo, que es un creador de contenido, que es un chico de Sabadell que ha montado bueno, le gustaba mucho el mundo de las pizzas, empezó montando una pizzería en su casa, pequeñita, se fue a Italia a aprender del mundo y acaba montando una pizzería en Sabadell, ¿no? Incluso antes de montar la propia pizzería y por lo tanto, incluso antes de vender nada a la gente, ¿vale? Ya ha tenido una comunidad muy chula de gente interesada por el mundo foodie, de la gastronomía, de los productos italianos y tal. En el momento en el que ha creado esto, pues por lo que me consta, realmente esa pizzería está prácticamente llena constantemente. Entonces, ya digo, esa parte de encontrar una temática en común con tus audiencias, que en este caso es gente muy friki de la gastronomía, de los productos locales específicos y tal, es como la primera clave. Es decir, yo vendo ropa, pero ropa desde qué perspectiva. Blue Banana, ¿no? Por ejemplo, es una marca que lo hizo muy bien entrando en el territorio de la aventura y creando mucho contenido, documentales, contenido muy visual sobre la aventura, sobre viajes de esquí, de surf. Entonces, encontrar esas temáticas en común para la gente es como el principal acelerador, digamos, de crear comunidad. Y luego hay una parte muy, muy concreta, muy tangible, que es la experiencia en físico. Muchas marcas de estas están empezando a crear pues los running clubs, ¿no? Los run clubs, por ejemplo, que hay muchas marcas que están como Nike en Barcelona que están empezando a impulsar quedadas en físico en torno a lo que yo hago, pero sin que el propósito sea que me vengas a comprar, sino, oye, yo soy Nike, estoy en el territorio del deporte, voy a organizar un run club y luego organizo una fiesta para después de que la gente corra sus 10 kilómetros, que se lo pase bien. Esa parte también genera mucha comunidad. Entonces, bueno, diría esos dos puntos, encontrar temáticas en común y traducirlas en contenido y la experiencia en físico.
Que luego el contar, ¿no? Es decir, crear ese contenido y luego ese storytelling, ¿no? Compartirlo Sí, y contarlo de forma continua total, con contenido chulo, ¿no? Para conectar, ¿no? total, Y sin vender lo que decís ahora aquí, ¿no? Es decir, hacer cosas, ¿no? Y bueno, ya la venta ya llegará, ¿no? Voy a total. construir, voy a dar, voy a dar a mis consumidores, ¿no? Y de alguna forma, pues me va a retornar en ese funnel difícil de analizar, ¿no? Total. Vamos ya a un apartado del podcast que normalmente es verdad o mito, ¿vale? Que donde pues, yo te lanzo frases, ¿vale? Tú, verdad o mito, ¿vale? Pero en esta ocasión hemos hecho un cambio que Javi ha tenido una idea muy chula, ¿vale? Y vamos a hacer el Gen Z, Z o Boomer, ¿vale? O sea, yo te voy a decir una cosa y tú me vas a decir Z o Boomer, o ambos, o ninguno, Vale, ¿vale? Y te voy lanzando, ¿vale? venga, Creo que va a ser divertido, ¿vale? Le doy, ¿eh? venga. Decir estimado o estimada en un email. No desarrollo, ¿no? Te respondo y ya luego si eso comentamos. Exactamente, Gen Z o Boomer. Si luego al final tienes alguna cosa a comentar, pues ya me comentas. O si es un desarrollo cortito, te dejo, ¿vale? Aunque sorprenda, Z. Z, bien. Mandar audios de 3 minutos por WhatsApp. Z también, Z. Descubrir una marca por TikTok. Z. Leer todas las reseñas de Google antes de comprar. Diría más boomer. Bien. Pedir un café y preguntar si tiene leche de avena, de soja o de alpaca. Pues aunque mantenga el meme, Z. Z. Comprar unas zapatillas solo por lo bonitas que son, aunque duelan. Z también, tristemente. Ir a una tienda solo para hacerte fotos para Instagram o TikTok. Si es lo que hablábamos antes de ir a una tienda de edad, Z. Tener el escritorio del ordenador como una jungla de iconos. Muy buena. Pues yo, por lo que he visto, más boomer muchas veces. Bien. Ver la tele en directo y con anuncios. Eso, boomer. Hacer una videollamada para evitar escribir OK. Una videollamada para escribir. Pues, esta es buena. Pues no sabría responderte esta. Yo diría que boomer. Boomer. Leer el periodo físico un domingo por la mañana. Boomer. Usar 1234 como contraseña. Eso, Z. No saber si estás en una reunión de trabajo o en un directo de Twitch. Eso, Z. Buscar en Google empezando con cómo hacer. Z también. Pedirle a Alexa que te diga un cumplido antes de dormir. Eso, pues diría que boomer. Tener una app de meditación instalada pero no usarla nunca. Eso, Z. Z. Escuchar un podcast entero de 1 hora sin tocar el móvil. Casi que nadie ya. Justo, a día de hoy es difícil. Se consume más por fragmentos. No sabría decirte. Bien. Valorar más que una marca tenga valores que buenos descuentos. Pues no sabría decirte tampoco, ¿eh? Por lo que hablábamos antes, en diferencias entre lo que se dice y lo que se hace, no sabría. Yo creo que ninguno, ¿no? O pocos. Sí. Tener un calendario de papel, joder, colgado en la cocina. Yo tengo uno ahí. A mí me gusta tenerlo, ¿eh? Yo digo, con esto de la revalorización de lo retro y el folclore español, Z, digamos. Bien. Vale, pues ya está. Pues gracias, Adri. Ha estado muy bien. ¿Alguna verdad incómoda sobre la generación Z que nadie se atreva a confesar y tú sí? Si es que la tienes, si es que existe. Sí, no, déjame. Sí, bueno, a ver, hay un tema de verdad incómoda, podemos llamarlo así, de alguna forma, que es que nosotros también, que tiene que ver con el cómo procesamos el entorno digital y todos los Ujú. impulsos digitales y de redes sociales y tal. El primer punto, o el punto lo resumiría como que a pesar de que nos cuesta admitirlo, nosotros también nos sentimos superados por el entorno digital y el de las redes sociales. Y yo creo que mucha gente, por el hecho de considerarnos nativos digitales, piensa que nos manejamos al 100% y lo elegimos muchas veces a conciencia y nos apetece, pero nosotros lo que hemos visto es que también estamos sufriendo de alguna forma el impacto que tiene todo esto y estamos buscando formas de controlar ese consumo que tenemos, de que sea más comedido, de que no nos supere tanto el impacto que puede tener. Entonces, al final, no tenemos que olvidar que es una generación que también nos hemos desarrollado de nuevas con todo esto de las redes sociales y lo digital
y que estamos aprendiendo de ello. Entonces, no sé si lo llamaría verdad absoluta o, perdón, absoluta, incómoda, pero sí que creo que es un tema que la gente no suele hablar. Bueno, es que también habéis vivido, si habéis nacido digitales, con redes sociales, ¿no? Pero han pasado muchas cosas, ¿no? Total. Y el tema del consumo rápido, de TikToks, de Shorts, de Reels, la velocidad, ¿no? Ha ocurrido mientras vosotros estabais ahí desarrollando, ¿no? Total. ¿Qué titular te gustaría leer sobre Amazing en 2035? Bueno, en 2035 me gustaría leer un titular de que seguimos trabajando con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, Amazing, la consultora especializada en la generación pues, beta, supongo que será, ¿no? Digamos de alguna forma. Bien, genial. Referentes confesables, ¿algún referente en quien te fijes, que aprendáis, que te gustaría compartir? Bueno, yo aprendo mucho de gente que he ido conociendo estos años y que nos ha dedicado tiempo y cariño a enseñarnos cosas, ¿no? Entonces aquí me viene a la cabeza pues distintas personas, desde Miguel Justribó, que siempre toda esa parte de saber movernos por el sector y relacionarnos con la gente y con las marcas, muy interesante. Y luego, bueno, por ejemplo, me viene a la cabeza también a Alex Payete, que le recomiendo a la gente que le eche un vistazo, a quien le guste el mundo de la estrategia y la estrategia de marca, porque él tiene unos fundamentos y un discurso como muy marcados y muy chulo, que hemos aprendido mucho de él, ¿no? De toda esta parte de estrategia de marca también. Una última pregunta ya para ir terminando. Igual varias cosas las hemos comentado, ¿no? Pero bueno, 3 cosas que harías mañana si te pusieran a dirigir un e-commerce pensando solo para la generación Z. Un e-commerce boomer, ¿eh? Coges un e-commerce boomer millennial, ¿vale? Y tienes que convertirlo a la Gen Z. Algunos puntos los has comentado, ¿no? Pero ¿qué 3 cosas harías o revisarías? Bueno, en primer lugar, la experiencia de usuario que sea lo más sencilla y fluida, lo que veíamos antes, el journey al producto lo más claro posible y sin mucha pérdida. Es decir, simplificación. Sin mucho humo, ¿no? O sea, muy fácil Sí. todo. Y simplificación, sin que haya 20.000 pestañas y 20.000 cosas. En segundo lugar, y aunque pueda parecer un poco o bastante específico, lo que son las imágenes del propio producto. Lo vinculo también con esa parte que hablábamos antes del User Generated Content y también con el tema de las reseñas. O sea, que se vea gente usando el producto y gente opinando sobre el producto. Creo que eso me parecería bastante importante. Y luego, desde el punto de vista estético, también igual. No sobrecargar con 20.000 cosas, diría que también. Puede parecer algo concreto, pero bueno. Bien, en general, Adri, seguro que ya muchos e-commerce managers están ahora mismo revisando su web. Una preguntita, Adri, a ver, ¿no? ¿Usan más? Es decir, yo no tengo datos, evidentemente, pues la navegación vía dispositivo móvil ya ocupa un tanto por ciento muy alto, ¿no? Pero entiendo que en esta generación, principalmente, como comprarán todo desde su smartphone. Eso es. De hecho, desde ese punto de vista, el otro día no recuerdo que me salía en redes sociales, que me pareció muy chulo, que era no recuerdo si era un restaurante, no recuerdo qué era, pero que decía ya upfront, de frente, ya decía, oye, puedes pagar con Apple Pay o con Google Pay, no recuerdo cómo se llama el de Google, ¿no? Porque creo que todo lo que tiene que ver con la facilidad de pago, de la transacción de pago, también lo facilita muchísimo. Entonces, todo lo que tengamos aquí integrado del wallet, del Apple Pay, y que además da confianza, porque sabemos que es una herramienta que nos genera confianza, súper claro. Entonces, efectivamente, todo que sea del móvil lo más fluido, seguro y claro, 100%. Pues mira, justamente hace poco hablando con un cliente que había integrado estas soluciones de pago ya en el checkout, comentaba cómo habían aumentado las conversiones, ¿no? Que realmente era relevante. O sea, genial, buen consejo, Adri. Y nada, mil gracias. Creo que hemos hecho una radiografía interesante de vosotros, de la generación Z al completo. Compartiremos el estudio, el enlace al estudio aquí en la descripción del canal de YouTube. Y nada, también animaros a dejar comentarios por aquí si tenéis más dudas en el canal, que seguro que Adri se animará a responder. Adri, de verdad, mil gracias. Ha sido súper interesante. Gracias a ti, Llorens. Buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo. Si te ha gustado el episodio, compártelo con quien creas que le pueda interesar. Tu apoyo nos ayuda muchísimo. Suscríbete a nuestro canal para estar siempre al día de todas las novedades.